Bueno, a mí me parece que este terreno en realidad es fangoso y que habría que empezar en realidad por algo que es muy complicado, que es definir qué es una ciencia. Sin embargo, no voy a ir directamente ahí, sino que voy a comentar bueno, las intervenciones de mis compañeras. Y bueno, por un lado, que me parece que en realidad es un poco caprichoso establecer que si la ciencia es es una ciencia independiente o si es parte de las ciencias de la información o si es una disciplina dentro de una ciencia, sobre todo o si es una ciencia auxiliar que ayuda a la historia o a la ciencia de la información o al límite donde se quiera poner, porque en la medida en que en realidad partimos de la base de que la arqueología produce conocimiento que es fiable y conocimiento que es comprobable, ya estamos asumiendo que sirve como ciencia. O sea, si está ayudando, si está dando conocimiento a algo superior a ciencia de la información, ya está produciendo conocimiento que es válido a nivel científico. Si queremos, por poner un ejemplo, es lo que la estadística hace con la virología. Para estudiar cómo se transmite un virus se recurre a modelos estadísticos y matemáticos y ahí funciona como una disciplina, como una ciencia auxiliar que ayuda a otra ciencia. Pero es obvio que el conocimiento que se obtiene ahí es válido en términos científicos, si no, no sería útil para estudiar cómo se va a propagar un virus. Y bueno, y quería traer en realidad colación, no de, un extracto, no en realidad no de un archivólogo, sino de un epistemólogo, de un filósofo de la ciencia, de Mario Bunge, que él, bueno, dice que leo textualmente para enriquecer la discusión, que para que un trozo de saber merezca ser llamado científico, no basta ni es siquiera necesario que sea verdadero. Debemos saber, en cambio, cómo hemos llegado a ese saber o presumir que el enunciado en cuestión es verdadero. Debemos ser capaces de enumerar las operaciones, sean empíricas o racionales, por las cuales ese conocimiento es verificable, se puede confirmar o disconfirmar. Y bueno, te dejo por acá la intervención de última, después regreso. Yo la quiero tomar como una ciencia. Difiero un poco con el tema de la disciplina que hablan ustedes. Sí entiendo que está dentro de las ciencias de la información, pero me parece que las ciencias de la información es como algo muy grande que no podemos abarcar. Y también me gusta hacer el peso de que tiene su propia licenciatura en la Facultad de Información y Comunicación, de que está diferenciada de la bibliotecología y de la museología, de que tiene sus políticas propias, de que tiene sus propios tratamientos de conservación. Entonces me parece que sí, que es una ciencia y hay que seguir trabajando para que tome ese peso como ciencia en nuestra sociedad. No, a mí me parece que en realidad es muy apresurado denominarse ciencia como tal y consolidada. O sea, no, es muy temprano y quiero remarcar que no solamente el consenso terminológico, hay al momento de una persona, o sea, un profesional del archivo, ir a aplicar esa teoría que nos enseñan, tenemos un gran problema. No se puede aplicar de la misma manera siempre igual a todos los archivos porque cada archivo es un mundo aparte. Los documentos son diferentes y únicos de cada institución, de cada archivo. Entonces, teniendo eso, no se puede tener una ciencia como tal en donde vos sabés que tenés que estudiar tal o cual cosa de la misma manera siempre. Entonces, como te va a variar todo el tiempo, no vas a poder tener, a hoy día, por lo menos una ciencia consolidada, pura y dura. Está mal dicho ciencia dura, pero no se va a poder. Por eso para mí está bueno considerarlo como una ciencia emergente hasta que se pueda llegar a algo o seamos una eterna ciencia emergente que nunca llegue a tener consolidado eso. Bueno, yo en realidad le iba a responder una cosita a Dante. Eh, para que el conocimiento científico sea considerado también conocimiento científico, tiene que poder, o sea, repetirse la metodología con la que se llegó y que las personas, que, por ejemplo, los archivólogos y las archivólogas, lleguen al mismo resultado. Yo me pregunto si teniendo tantas diferencias terminológicas a nivel internacional como las tenemos, ¿tá? Que distan un montón, y teniendo tantas realidades distintas como las tenemos, si realmente se llegaría a eso. Y respondiéndole también a Andrea, ¿a cuántas licenciaturas hay que no son ciencias? Licenciatura en Letras, Facultad de Humanidades en nuestra misma Universidad de la República. Licenciatura en Filosofía, no es una ciencia la filosofía.
hay un montón. Entonces me parece que no es un argumento realmente fuerte. Yo creo que lo que me pasa con esto que dijo Maxi, volviendo al tema de ciencia emergente quizás, es que tenemos tantos años como tienen muchas otras ciencias, por así llamarles, o lugares de conocimiento. Quizás no somos tan viejos como el cálculo dentro de la matemática, pero tenemos tantos años como tienen otras disciplinas u otras ciencias. Capaz que no somos tan nuevas, pero lo que nos pasa es que no tenemos tanto arraigo en la sociedad como lo tiene la matemática, o la medicina, o la economía, incluso la historia, que es una ciencia social y se va construyendo de esta manera tan estrambótica, porque se construye a medida que se va haciendo la historia, como ciencia, es considerada una ciencia social. La sociología está considerada una ciencia social y la ciencia de la información es una ciencia social, porque la información viene a raíz de la producción de los propios seres humanos. Y hay un poco de eso, no tenemos tanto arraigo dentro de la sociedad como para considerarnos ciencia como tal, porque creo que de un tiempo a esta parte la ciencia también ha considerado el factor social, no solo el conocimiento teórico y saliendo un poco de aquella ciencia perfecta del Círculo de Viena, hablando de epistemólogos, sino que también hay un factor social importante, cuando te empiezan a entender y la gente dice, bueno, no es tan científico, porque no están diciendo cosas muy elucubradas o palabras muy difíciles, a lo mejor la gente como que empieza a sentir la ciencia como más propia y ahí empieza a entender, bueno, es una ciencia porque tienen experimentos X o quizás lo pueden ver. Más tirando, mucho pasa con esta discusión de las ciencias sociales versus las ciencias duras y por qué las ciencias sociales antes no eran consideradas ciencias, porque bueno, quizás nos acercamos un poco más a esto de las ciencias duras o lo que se conoce como las ciencias duras y ahí un poco la gente va sintiendo que esta disciplina es suya o esta ciencia emergente es suya, no solo le pertenece a la historia o a la administración, y ahí empieza a consolidarse capaz que un poco más, ¿no? Le toma como fuerza. Agregar eso por el tema del factor social. Claro, y ahí también está el hecho, a ver, lo que mencionaba Camila, que me parece interesante, que en realidad, bueno, yo ahí discreparía en el sentido de una terminología general, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, doy el ejemplo de la física, ¿no? En la física hay una magnitud que se llama work o trabajo, ¿no? Y bueno, el trabajo se calcula de tal manera, bueno, es la fuerza por tal y tal cosa, bueno, hay una fórmula, ¿no? Y en cualquier país, sea China, Estados Unidos, se calcula de esa manera. Pero bueno, ¿qué pasa? En archivología no tenemos esa manera también, o esa forma de pensar, porque hay una complejidad, me parece a mí, enorme, que vos no lo podés simplificar desde un diagrama de vectores o desde un cálculo matemático. Es tan la complejidad de las instituciones o del campo de estudio, ¿no? Que uno está estudiando, que se hace muy complejo el poder generalizar todo. Sí hay cosas que es importante generalizar, sin duda, y normalizar, pero se es complejo en un campo social poder ver todos los aspectos, porque, a ver, ya es complejo, digamos, analizar la sociedad en sus aspectos, ¿no? Entonces, ya ir a un campo de generalizar todo es complejo porque la sociedad no es general, digo, uno va a China, uno va a Estados Unidos, hay cosas culturales distintas, hay formas y maneras de ser que son distintas y hay cosas que son iguales, pero detrás de ese fondo que parece igual hay un trasfondo que es muy distinto en muchas cosas, y creo que es esa la barrera que bueno, que trae cosas interesantes, pero a su vez dificultades al momento de la generalización, ¿no? Bueno, Lucio, te contesto. Yo en realidad, o sea, entiendo que hay tantas realidades como países e instituciones en cada país, eso lo entiendo. Hay cosas que son diferencias terminológicas que no pueden existir a esta altura si la queremos considerar ciencia. Traslado y transferencia. Hay autores que no distinguen, hay países que no distinguen. Acá en Uruguay se distingue traslado entre archivos administrativos, transferencia al histórico o al general. Eso, por ejemplo, es una diferencia terminológica gravísima, ¿tá? Y así, como así hay muchas. Una cosa es que tengas realidades distintas, que se apliquen de formas distintas, porque justamente las instituciones son distintas, eso sí puede pasar. Pero, en primer lugar, tenemos que tener una consonancia a nivel internacional si nos queremos autodenominar ciencia, ¿tá? Y en realidad, hasta podría llegar a suceder, requiere de muchísimo esfuerzo de toda la comunidad archivística a nivel internacional, y hoy día estamos muy en pañales en todo lo que sería realmente lo que implicaría ser una ciencia. Esa es mi opinión y bueno, la dejo por acá. Bueno, a mí, contestando un poco, también enriqueciendo la discusión, me gustaría destacar que estoy de acuerdo en que el conocimiento científico tiene que ser exacto y tiene que ser mesurable y las definiciones tienen que ser
evidentes y no puede haber duda de que cuando estás hablando de un término específico es ese término y no otra, que es una de las cosas que diferencia la ciencia del conocimiento común. Sin embargo, me parece que incluso, por lo menos, y ascribiéndome a la archivística en Occidente, que es lo que conocemos, esta diferencia terminológica no es tan grave porque hay a grosso modo, hay una unidad teórica. Habrá una diferencia en los términos, pero hay una unidad teórica. Piensen que en otras ciencias que están claramente consolidadas sucede lo contrario. Piensen en la economía, por ejemplo. En la economía hay diferencias terminológicas, diferencias teóricas que son entre una escuela y otra son insalvables y sin embargo sigue siendo una ciencia. Y bueno, también por ahí me gustaría decir que en realidad, y recogiendo un poco comentarios que dijeron los compañeros, puede ser una ciencia emergente y en construcción, pero en realidad una de las cosas que hace a la ciencia es que no es que su conocimiento sea verdadero, sino que su conocimiento siempre puede corregirse y puede mejorar. Y en ese término, bueno, la archivología puede y mejora y se construye constantemente. Y tampoco, no creo que la diversidad, aunque obviamente hay que considerar la diversidad institucional y la diversidad de archivos con los que uno trabaja y las diversas realidades, porque a fin de cuentas una de las cosas que hace la ciencia siempre es eso, es atenerse a la realidad. Eso no es un impedimento para el desarrollo científico. Todos los seres vivos son distintos y sin embargo la biología es una ciencia. Eso no hay dudas. Y bueno, por acá le doy la palabra a otra compañera. Bueno, muy interesante, la verdad que todo sumamente válido. No hay nada que esté resuelto, a nivel ni siquiera los autores hay un consenso, así que totalmente válido, coincido con mucho de lo que mencionaron, así que los invitamos a los que están viendo, así pues quieren hacer un aporte o dejar en los comentarios su punto de vista, nos encantaría leerlos. Y lo que sí hay un consenso es que no importa siendo disciplina o siendo ciencia, la importancia y el valor que tiene la archivística, tanto en la práctica y en la disciplina, como en su aporte en lo que es la teoría, es sumamente importante. Así que por hoy ya este tema me parece que podríamos mandarlo al archivo.